Bien, buenas tardes. Nuevamente en una clase de tecnología de control para los alumnos de quinto año de la especialidad Industria de Procesos. Bueno, muy bien. En esta oportunidad, entonces, como el título lo indica, veremos los sistemas neumáticos e hidráulicos, en particular el fundamento mediante el cual funcionan y las aplicaciones. En clases anteriores hemos estado viendo principalmente los distintos tipos de sensores, ¿sí? Que vendrían a ser obviamente una parte fundamental de un sistema de control, y en este caso ya estaríamos centrándonos en la parte de los actuadores de un sistema de control, es decir, y en este caso particular de sistemas neumáticos e hidráulicos, aquellos actuadores que nos van a dar la posibilidad de generar movimientos en determinados procesos industriales para activar o desactivar determinadas etapas de procesos, realizar procesos en particular mediante la realización de algún movimiento, como indicábamos, y ese movimiento es a partir de un fluido neumático o hidráulico. Bien, entonces, tal como dicen nuestros apuntes, estos sistemas neumáticos e hidráulicos son de gran importancia en el campo de la automatización como medio de control de potencia, porque claro, son capaces de manejar grandes, grandes cantidades de fuerza en definitiva. Y obviamente pueden ser manejados fácilmente por sistemas eléctricos y electrónicos. Bien, pueden ser la solución a procesos automáticos cuando se requieren grandes fuerzas, sí, en espacios reducidos, cuando el área de trabajo ofrece peligro de explosión o cuando se necesita un control preciso de un movimiento determinado. Los sistemas hidráulicos, entonces como dijimos, utilizan líquidos, normalmente agua o aceite hidráulico. Y los sistemas neumáticos utilizan gases, normalmente aire comprimido. También pueden producir movimientos circulares o lineales. Bien, y aquí una pequeña diferencia. Los sistemas hidráulicos son capaces de generar mayor fuerza que los sistemas neumáticos. Por eso cuando la fuerza necesaria eh, es elevada, se utilizan los sistemas hidráulicos, en donde los sistemas neumáticos deberían ser excesivamente grandes. Los sistemas hidráulicos, ustedes para que tengan una idea, eh, los van a encontrar, por ejemplo, en la utilización de máquinas viales, por ejemplo, para levantar una pala de alguna máquina vial, y un sistema neumático por ahí lo pueden visualizar fácilmente en el sistema de apertura y cierre de las puertas de los colectivos. Bien, también mediante una señal neumática se puede transmitir justamente señales analógicas, por ejemplo, eh, de, proporcional a un determinado valor de humedad, por ejemplo, se puede transmitir una presión a través de una manguera o conducto, ¿sí? Que sea justamente esa presión proporcional al nivel de humedad, por ejemplo, luego de detectarla mediante un sensor. Bien, perfecto. Principios básicos eh, mediante el cual funcionan estos sistemas hidráulicos y neumáticos. Justamente este movimiento, ¿sí? Se genera a partir de gases o líquidos y se basa en la presión que ellos ejercen a través de un conducto, ¿sí? De esta manera se puede convertir esa presión en una fuerza determinada mediante la ecuación que estamos observando acá, donde dice que la fuerza es la presión por unidad de área, ¿sí? Tendríamos fuerza, entonces presión del gas o líquido y el área donde se ejerce la presión. Según este esquema, es fácil convertir un único valor de presión en valores distintos de fuerza si cambiamos justamente el área en donde actúa ese fluido a presión. Acá tenemos
que determinada presión con una cierta área me produce una F1. Si aumentamos el área donde actúa la presión, la fuerza va a ser mucho mayor. Eso se ve a través de la ecuación matemática. Para la misma presión, si cambiamos el área, como son directamente proporcionales a la fuerza va a aumentar. Bien, entonces, en automatización es común la conversión de presión, ya sea de líquidos a gases, en movimientos mecánicos, en definitiva, para realizar diversos tipos de labores de control. Eh, digamos, es una gran variedad de labores de control que se pueden realizar en la industria, desde mover piezas, objetos, por ejemplo, también se puede utilizar para colocar o sacar de una línea de montaje determinados componentes, determinadas piezas. También, por ejemplo, en una fábrica de botellas de vidrio se puede utilizar un sistema actuador de este tipo que produzca un movimiento sacando de la línea de producción, por ejemplo, una botella defectuosa. Es decir, las aplicaciones son bastante grandes de estos sistemas hidráulicos o neumáticos, principalmente en la industria. Bien, el actuador, es decir, el dispositivo final de control, el que va en última instancia a mover o a sacar, por ejemplo, una pieza de una línea de montaje, ¿sí? Es generalmente un cilindro neumático o también puede ser un cilindro hidráulico, el cual transforma una presión de entrada en un movimiento lineal o también puede ser giratorio. La fuerza depende exclusivamente de la presión del fluido utilizado y del área donde es ejercida. Bien, en el caso entonces del cilindro, el área se refiere al área del émbolo donde actúa, acá según se ve en la figura, ¿sí? También, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿qué es lo que estamos observando? Que este cilindro tiene una entrada de aire a presión. Esa entrada de aire a presión me produce el movimiento de ese vástago, de ese pistón en definitiva, y en el otro extremo tenemos la salida de aire o desfogue de aire. Bien, obviamente luego el cilindro va a retornar de alguna manera eh, a su posición original, seguramente invirtiendo la dirección del aire. Bueno, muy bien. Tenemos una descripción general de los sistemas hidráulicos y neumáticos, eh, digamos, y en los cuales también podemos hacer una diferenciación entre ambos, ¿sí? Acá, mientras que en los neumáticos, digamos, el elemento que nos va a proporcionar este aire a presión se denomina compresor, ¿sí? En el sistema hidráulico existe una bomba que impulsa, digamos, el líquido también a presión a través de un conducto. Bien, en ambos sistemas vamos a tener válvulas de control. Dichas válvulas van a bloquear, liberar o desviar el paso del fluido, que ya puede ser, digamos, aire o líquido, en función de una señal eléctrica externa de control que va a ser enviada por un controlador o un PLC. Bien, obviamente, como son de control eléctrico electrónico, se denominan electroválvulas, como indica acá. Bueno, acá tendríamos esquemas de un sistema hidráulico y de un sistema neumático. Bien, lo que tenemos acá en la parte superior sería un esquema de un sistema hidráulico donde vemos un depósito de líquido hidráulico que no está almacenado a presión. Una bomba va a impulsar, va a, obviamente, extraer ese líquido y lo va a impulsar a presión luego de su tratamiento a las denominadas válvulas, ¿sí? Esta sería una válvula de control. Esta que estamos indicando acá sería una válvula de control. Y esa válvula de control va en definitiva a manejar el actuador, que sería el cilindro hidráulico en este caso. Eh, el
líquido, una vez que, digamos, ha hecho funcionar a ese cilindro en una dirección y en otra, ese líquido vuelve a través de la válvula al depósito de donde sale. Bien, en el caso del sistema neumático, el aire acá se almacena a presión mediante un compresor. Obviamente tiene sistemas de seguridad, tiene presóstatos para liberar la presión, tiene sistemas de limpieza de ese aire que se toma de la atmósfera, tiene todo un sistema de control adecuado. Bien, ese aire a presión también entonces se ingresa en una válvula de control, y esa válvula de control en este caso va a manejar un cilindro neumático, ¿sí? Y bueno, el retorno de ese aire comprimido a través de la válvula de control, en este caso ese aire comprimido ya no va al compresor, sino que se realiza el desfogue a la atmósfera, o sea, se libera a la atmósfera luego de pasar por sistemas que silencian de alguna manera esta salida de aire. Bien, la diferencia entonces, como veamos acá, el destino final del fluido. En los sistemas neumáticos el aire se comprime, se almacena en un compartimiento a presión y se envía por medio de la válvula al cilindro. Y de allí regresa a la válvula y se libera a la atmósfera. En cambio, en los sistemas hidráulicos el líquido se almacena sin presión, tal como hemos dicho anteriormente, la bomba le impulsa a presión y por medio de la válvula llega al cilindro. Y el fluido regresa al lugar de donde salió en vez de liberarse a la atmósfera, y así continúa el ciclo. Bien, a nivel industrial son más utilizados los neumáticos debido a que presentan menos inconvenientes, necesitan un compresor para todos los actuadores, lo cual no ocurre lo mismo con los hidráulicos. Además es más fácil manejar aire que un eh, aceite hidráulico. Bien, bueno, acá tenemos detalles de presiones, tenemos compresores y accesorios, es decir, véanlo ustedes después, lo vamos a pasar rápido. Con respecto a los actuadores neumáticos, ahora nos vamos a centrar en la parte neumática. Están los actuadores neumáticos denominados cilindros, ¿sí? ¿Qué es un actuador neumático o cilindro? Es un dispositivo que convierte la presión de un gas en un movimiento mecánico. Repito, ese movimiento mecánico, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de ese movimiento mecánico? Actuar en un proceso industrial. Puede ser produciendo quizás una perforación en un elemento, produciendo un empaquetamiento de algún producto, sacando de una línea de producción algún producto defectuoso, eh, etcétera, etcétera. Bien, en la siguiente figura, es decir, en la que tenemos acá, vemos distintos tipos de cilindros: cilindro de simple efecto, cilindro de doble efecto y cilindro magnético sin vástago. Bueno, la diferencia entre simple efecto y doble efecto es que el de simple efecto tendrá una sola entrada de aire y la recuperación de ese cilindro será mediante un resorte, por ejemplo. El de doble efecto tiene doble entrada, ¿sí? Y bueno, y este sería sin vástago. Bueno, los actuadores neumáticos lineales, los más utilizados entonces son los cilindros. Poseen una pieza central denominada pistón, que es la que recibe la presión de aire por una de sus caras, haciéndolo desplazar en forma lineal, puede ser de simple o de doble efecto. Este sería el aspecto físico de ese cilindro. Acá tendríamos el vástago, en definitiva, que es el que actúa, sería el que sale en definitiva hacia el exterior para producir, digamos, el movimiento. Y acá tendríamos las entradas y salidas de aire a presión. Bien, uno de simple efecto posee solamente una entrada de aire, por lo cual provoca, digamos, la presión de un fluido en un solo sentido. Para que regrese, como lo decíamos anteriormente, se necesita un resorte. Bien, y acá está la fuerza producida, es presión por área menos la fuerza del resorte.
Bien, y el de doble efecto tiene entonces dos entradas. Una se comporta como entrada en un momento para mover el pistón en un sentido, después se invierte el flujo de aire, una válvula de control invierte el flujo de aire, ya lo vamos a ver más adelante cómo funciona, y el cilindro vuelve a su posición original. Bueno, muy bien. Eh, Acá nos habla de que puede tener instalados sensores magnéticos para ver en qué posición se encuentra el émbolo de ese pistón. Obviamente esa señal de los sensores magnéticos es enviada a un controlador. Bueno, muy bien. También existen los actuadores neumáticos rotatorios, ¿sí? Es decir, que acá el movimiento que se va a producir en función de la entrada de este aire comprimido no va a ser lineal, sino que va a ser giratorio. O también en forma, por ejemplo, como acá se ve en la figura, de pinzas para poder tomar determinados objetos con presión. Bien, siguiente tema, las válvulas de control. ¿Cuál es el objetivo de una válvula de control? Son sistemas, entonces, estamos hablando de válvulas de control neumáticos, sistemas que bloquean, liberan o desvían el flujo de aire en un sistema neumático por medio de una señal que generalmente es de tipo eléctrica. Y esa señal es enviada, recuerden, mediante un controlador o un PLC. Y obviamente por eso son denominadas electroválvulas, porque necesitan de un control eléctrico. Bien, se las diferencia por un número, por ejemplo 3.2, ¿sí? Una válvula 3.2 tiene tres orificios o puertos de entrada-salida y permite dos posiciones, como ya vamos a ver en el funcionamiento. ¿Qué observamos acá en la figura? Observamos distintos tipos de válvulas. eh, una válvula 3.2, o sea, tres puertos de entrada-salida de simple bobina, quiere decir que, digamos, tiene una sola bobina para producir el cambio entre una posición y la otra. Recuerden que ese número 2 me indica dos posiciones, y obviamente el cambio a la otra posición será una vez que deje de actuar la señal eléctrica. Actúa un resorte que vuelve la válvula a su posición. Acá tenemos una 5.2, o sea, tenemos 5 puertos de simple bobina, o sea que también necesita un resorte para su cambio de posición. En cambio acá una válvula 5.2 de doble bobina, donde con un pulso eléctrico se habilitan determinados puertos, y con otro pulso eléctrico en la otra bobina se cambian de dirección los puertos. O sea, cambia de posición en definitiva, lo cual significa que el aire que quizás estaba entrando por un puerto ahora está saliendo, y viceversa, tal como vamos a ver acá en este esquema de funcionamiento de una válvula de control y el cilindro respectivo. Bien, primero acá le damos las referencias. Es una válvula, nos dice 5.2, es decir, 5 puertos y dos posiciones. P, que estaría acá, sería el puerto de alimentación de aire, por donde ingresa el aire comprimido a presión. R y S serían puertos para evacuar el aire, o sea, sería el desfogue a la atmósfera. Y acá tendríamos el A y B como puertos de trabajo. Bien, ¿cómo funciona esto? Primero, en la imagen que está a la izquierda, eh, vemos acá la entrada de aire comprimido por el puerto P, y estas flechas me indican que ese aire comprimido se dirige al puerto B. Es decir, sale por el puerto B en dirección al cilindro, ingresa por la parte inferior del cilindro, empuja al cilindro hacia arriba. En este caso, el cilindro obviamente entonces se mueve hacia arriba, y el aire que está almacenado acá en la sección D sale por, por esa manera, en definitiva, ingresa por el puerto A de esta válvula de control y se dirige a la salida de aire R, y ahí se produce el desfogue.
Bien, ahora, ¿cómo se hace para bajar en definitiva el cilindro? Para que eh, se mueva en el sentido inverso. Justamente mediante una señal eléctrica se le cambia la posición a esta válvula de control y ahora la entrada de presión de aire, que sigue estando con por P, pero ahora recién se dirigía a B, ahora se dirige a A. Entonces, va por la manguera, ingresa por la parte superior ahora del cilindro, empuja el vástago hacia abajo y expulsa el aire que estaba en el compartimiento a salir por esa manguera e ingresar por el puerto de la válvula de control y de ahí se dirige a la salida de aire, al desfogue de aire por el puerto S. Básicamente ese sería el funcionamiento de la válvula de control y de un cilindro neumático. Bien, acá tenemos una válvula o electroválvula de doble solenoide, lo cual entonces habíamos dicho que para que cambiara de posición se le aplicaba una señal eléctrica en cada una de las solenoides. Recuerden, por si no lo aclaré, que un solenoide es una bobina en definitiva. Recuerden que hemos estado viendo que si aplicamos corriente eléctrica a una bobina y esta bobina tiene un núcleo en su interior, se puede producir un movimiento. En este caso, ese movimiento va a cambiar de posición una válvula que va a significar en definitiva que el aire cambie de lugar su entrada por salida y viceversa. Bien, y las válvulas proporcionales son aquellas válvulas que eh, actúan, es decir, en la salida me van a entregar una proporción de la señal de entrada, mientras que estas válvulas de control son on-off, que significa que abren o cierran. Las válvulas proporcionales van a abrir o cerrar, pero proporcionalmente a la señal de entrada. Si la señal de entrada es menor, la salida es pequeña. Si la señal de entrada es mayor, la señal de salida es mayor. Bien, para que ustedes tengan mayor entendimiento acerca de estos temas, acá hay un enlace de YouTube a un video de sistemas neumáticos bastante didáctico, bastante entretenido, y yo les recomiendo que lo vean. Además, seguramente tendrán que responder alguna pregunta con la observación de ese video. Y también tengo un sistema que me permite la simulación de la válvula de control y un cilindro neumático. Entonces, observen acá, tenemos el mismo esquema que teníamos en la teoría, lo tenemos acá en un dispositivo que va a simular ese funcionamiento. Entonces, tenemos una válvula 5.2, en este momento observen que la entrada de presión siempre es por acá por el centro. En este caso, la flecha roja indica que el fluido se va a dirigir por esta manguera. En este sentido, va a empujar el vástago hacia arriba y la salida de aire se produce por acá, por la flecha hacia el exterior. Lo vamos a poner en funcionamiento justamente para observar. Damos play acá, ahí va levantando, ahí cambia de posición la válvula de control, el aire entra por arriba, hace bajar el pistón, ahí vuelve a cambiar, le volvemos a dar play, vuelve a subir, ¿sí? Sale el aire por arriba, cambia la dirección y ahí se produce el desfogue entonces a la atmósfera por acá. Bueno, muy bien. Y también les voy a mostrar una simulación de un sistema de control completo. Por ejemplo, acá tendríamos, observen ustedes, eh, una máquina taladradora en definitiva que realiza dos agujeros en una pieza mecánica. Estas piezas mecánicas están siendo transportadas mediante una cinta transportadora. Acá vemos el movimiento de esa cinta. Todo esto está controlado por un relé inteligente, ¿sí? Que es en definitiva un PLC. Eh, Acá tenemos el orden de tareas, observen. 1 detiene la cinta, 2 enciende el taladro, 3 se activa la válvula bajando, 4 se desactiva la válvula subiendo,
5 se detiene el taladro, 6 se enciende la cinta, activando el sensor B, y bueno, y así sucesivamente. Es decir, ¿qué es lo que estamos observando acá? Este puntito rojo de acá es un final de carrera, tal como lo indica la referencia acá, y acá este puntito verde también es otro final de carrera, que podrán ser, obviamente son sensores de posición, podrán ser finales de carrera, podrán ser sensores fotoeléctricos, quizás inductivos, quizás capacitivos, habría que ver, depende del tipo de dispositivo. Lo importante es que acá una pieza mecánica, en este caso, se traslada por una cinta transportadora para ser taladrada, ¿sí? Se le producen entonces dos agujeros, uno lo vemos ahí, avanza nuevamente la cinta para que avance la pieza, se produce el otro agujero. Obviamente los sensores son los que van determinando la posición de estas piezas mecánicas, y esos sensores en definitiva van informando al controlador para que active este actuador neumático que vemos acá. Claro, porque acá tenemos aplicada justamente el sistema neumático del cual estamos hablando. Tenemos un compresor, tenemos válvulas solenoides, ¿sí? Una está indicada como B acá y la otra como A. Entonces esas válvulas de control me van a manejar estos cilindros o actuadores electroneumáticos, ¿sí? Entonces acá esta válvula me va a manejar el cilindro, que a su vez va a manejar el taladro, y esta válvula B me está manejando el cilindro, que lo que permite es que la pieza mecánica, una vez agujereada, pase a otro sector de trabajo, ¿sí? Como pieza terminada. Es decir, acá en esta simulación de sistema de control estaríamos viendo obviamente la presencia de un controlador mediante el denominado relé inteligente. Estamos viendo sensores, que en este caso son finales de carrera, pero como les nombré, pueden ser otro tipo de sensores vistos. Y estamos viendo los actuadores, que serían las válvulas de control y los cilindros neumáticos en definitiva. Bueno, muy bien. Paramos la simulación. Fíjense que acá hay un botón que dice orden de tareas. Y esto obviamente les debo recordar a un tema que vimos a principio de año, que serían el diagrama de tiempo simultáneo en definitiva, ¿sí? No lo vamos a analizar, pero sería justamente el orden de tareas simultáneamente, qué es lo que va ocurriendo con el motor de la cinta, con, con el motor de la máquina de agujerear, con el motor de avance vertical y con los distintos sensores. Bueno, muy bien. Dejamos eso en funcionamiento. Y bueno, esa ha sido la explicación, que recuerdo ustedes la deben completar viendo el video, cuyo enlace les he dejado acá en el apunte. Y de esta manera hemos visto los sistemas hidráulicos y neumáticos, haciendo hincapié en los sistemas neumáticos. Bueno, muy bien, nos estamos viendo.